Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Hoy vamos a tratar sobre un fenómeno global, el resurgimiento y ascenso de la ultraderecha, también se le conoce como extrema derecha, derecha radical o fascismo, y esto en diferentes niveles de gobierno, este ascenso, especialmente apreciable en Occidente y, por cierto, en América Latina. Pero vamos a tocar este tema en esta ocasión a partir de las recientes elecciones a principios de septiembre regionales en Alemania. En efecto, acaba de ganar en esas elecciones el partido Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas en alemán, en dos importantes regiones, Sajonia y Turingia. Son importantes zonas de esta potencia europea y que para muchos transforma y cambia el mapa político alemán y va a tener mucho impacto. No es nuestra intención adentrarnos en una discusión filosófica o semántica, diferenciando los términos como fascismo, posfascismo, neofascismo, ultraderecha, derecha radical, populismo de derecha y tantos otros que hay. Pero para efectos de entendernos en esta entrevista, vamos a seguir la línea del autor Cas Mut, que en su libro de hace un par de años, llamado La ultraderecha hoy, nos dice que los ultraderechistas son aquellos derechistas que son hostiles a la democracia liberal y que se subdividen en dos corrientes principales. Una, la extrema derecha, que rechaza de plano la soberanía del pueblo, la soberanía popular, el principio de la mayoría, cree mucho en el gobierno de las élites, siendo su expresión más destructiva el fascismo, responsable de una guerra bastante violenta y cruenta en el siglo XX. Y de otro lado, la derecha radical, que puede aceptar ciertas reglas de la democracia liberal, pero que definitivamente se opone a los derechos de las minorías, no le gusta el Estado de Derecho, la división de poderes, y bueno, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Milei, ¿no? En Argentina. Dicho esto, más bien vamos a tener una conversación más de corte político, histórica, y psicológica, sobre todo para entender a ciertos líderes, que hay que ver cómo entender su psique, ¿no? Y para ello contamos con la presencia del doctor César Rodríguez Rabanal, médico psicoanalista, investigador social, especialmente en pobreza y violencia política. Fue presidente y cofundador del recordado Foro Democrático 1993-2000, un frente político que logró debilitar al gobierno del dictador Fujimori. Y bueno, desde hace 10 años el doctor Rodríguez Rabanal es consultor internacional con base en Frankfurt, pero él transita entre Lima y Frankfurt. Es una voz autorizada para hablar de este tema. Doctor César Rodríguez Rabanal, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en Mesa Política. Bueno, muy agradecido por la invitación, de todas maneras, muy honrado también. Gracias. Comenzamos por el tema de terminología, ¿no? Yo me siento más cómodo llamando ultraderecha. Siento que el fascismo, la palabra fascismo se banaliza, a todo mundo se le dice, si uno dice, hoy en Venezuela hubo fraude, te dicen, eres un fascista, o si aquí en Perú apoyas las protestas democráticas, eres un comunista, igual como se banalizan varias palabras, progresista, populista. Entonces, en cuanto a la terminología, yo me siento más cómodo diciendo ultraderecha, pero ¿usted cómo lo ve? Bien, si me permito la licencia de, antes de abordar la palabra concreta, ultraderecha, derecha tirada al monte, derecha excesiva, etc., una breve alusión a la confusión generalizada, sobre todo en nuestro medio, ni siquiera sobre los conceptos, sobre lo que se siente como derecha o sobre lo que se siente como izquierda también. Para poder entender lo uno, hay que entender lo otro. Olvidamos a veces el origen histórico de estos términos, ¿no? Viene de la Revolución Francesa, de la Asamblea Nacional del año 1789,
cuando se discute el veto real contra los parlamentarios entonces, contra los estados generales, los que se sientan a la izquierda del rey, ¿no? Que son los que defienden los intereses en ese entonces burgueses contra el clero y la monarquía, van a llamarse izquierda y los otros de la derecha. Pero antes de esto, hay otro precedente fundamental, que es la Ilustración. Sin Ilustración no habría ni derecha ni izquierda. Es decir, la Ilustración, que es una idea que brota en Europa en el siglo XVIII, en Alemania Kant y en Francia los conocidos, Diderot, Montesquieu, etc. Es decir, en palabras simples de Trump, el paso a la mayoría de edad del individuo que empieza a valerse de su propia comprensión para entender las cosas, ¿no? Que coloca al individuo en el centro de las cosas, el individuo como autor de su propia vida, como el responsable de su propia vida, no como producto de su estirpe. Soy yo por lo que soy, por lo que valgo, etc. Alejado de influencias externas, no determinado por religiones, por creencias, sino por convicciones que vienen de adentro, ¿no? La autonomía son conceptos fundamentales para poder entender luego la distinción entre derecha y el respeto de determinadas reglas de juego. Y luego vienen las diferencias que empiezan a plantearse. El énfasis que colocamos en un lado, del lado de la izquierda, a la solidaridad, al internacionalismo, ¿no? A la defensa del bien común, a la abominación de la pena de muerte, al derecho de la mujer de disponer de su propio cuerpo, son sobreentendidos que parte de la identidad de la izquierda, ¿no? Pero aquí en el Perú tenemos combinaciones, por ejemplo, para darme un salto brevísimo, para hablar de esa confusión, personas que plantean de un lado, porque nos han aprendido de memoria la estatización de los medios de producción, van a la casa y flagelan a la mujer, ¿no? O piensan que eso del aborto es una barbaridad, etcétera, algo que está sobreentendido en el mundo entero. Seguimos con estas cosas. Un lugar, etcétera. Entonces, esta confusión de términos, derecha, izquierda, es decir, para salir un poquito de eso, creo que se ha referido hace un momento a la idea del pensamiento liberal, es decir, la aceptación unánime de determinados valores que no se basan ya en la superstición, sino en el valor del individuo. Pueden ser de derecha o pueden ser de izquierda. El respeto de la regla de juego. En el caso de la derecha, el énfasis puesto en la autoridad, en la jerarquía, en el caso de la izquierda, en la solidaridad, en el caso de la derecha, en el nacionalismo, en nuestro caso, porque yo me considero de izquierda, siempre lo he hecho, en el internacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener bien claro estos conceptos. Derecha, izquierda, hemos tenido en épocas anteriores en nuestro medio, perdone que me salte rápidamente, una derecha que formaba parte de este consenso en general. Quizá no en relación con determinadas cosas donde la religión juega algún papel, porque parte también de la Ilustración es el distanciamiento de las creencias que vienen de algún lado, de arriba, de abajo, etcétera, ¿no? Eso, en el caso latinoamericano hay algunas variantes, pero en la división tradicional, derecha-izquierda, sobre todo la izquierda, y que basada en la Ilustración hay la aceptación de todo esto. Entonces, conceptos que deben quedar claros, qué es derecha, qué es izquierda, porque si no, llegamos a apreciaciones como los dos extremos se juntan, la derecha y al final todo es lo mismo, a propósito de la banalización, ¿no? Tenemos un grupo encabezado por un líder en Huancayo, Cerrón, que es tan izquierda como a él le llaman de izquierda y a los otros de derecha. Y dice, bueno, pues fíjate cómo se ponen de acuerdo los ultras de un lado y los ultras de otro lado. Pero primero, ante todo, pongámonos claro qué entendemos por izquierda y qué entendemos por derecha. Eso que apreciamos en nuestro medio creo que no guarda ninguna relación con lo que nosotros entendemos como izquierda, con lo que nosotros entendemos respeto de derechos fundamentales. En ese sentido, es una derecha que ni siquiera se ha enterado de que es derecha, de izquierda, que no reflexiona sobre sí misma, ¿no?
estos conceptos. Entonces, sí, y también lo otro, si se usa, por ejemplo, si hablamos del fascismo y lo hacemos con propiedad, nos referimos a un movimiento que surge en Italia en los años 20, ¿no? Y que tiene determinadas características. Por ejemplo, al hablar del fascismo hay que hablar también del corporativismo, ¿no? Que no es el caso de la extrema derecha. La extrema derecha y eso que se llama aquí como el fascismo surge no en vano en Alemania el fascismo se llamó nacionalsocialismo, porque pretendía también aglutinar a las fuerzas productivas, a los sindicatos, ¿no? Que tenía la idea de raza, ¿no? De raza, esa lo diferencia con el... Eso vino también, no es verdad, pero me refiero ya a la parte social, a la parte económica, la conjunción del corporativismo, ¿no? Con el autoritarismo y con la dictadura, es el fascismo, ¿no? Y ahora, y la parte psicológica de todo esto también, la búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? La tendencia a encontrar, en un momento fue el antisemitismo, fueron los judíos, en otro momento fueron los gitanos, los homosexuales, es el racismo, etcétera, etcétera. Sobre eso los migrantes, ¿no? Todo lo que es ahora, entre tanto, ¿no? Claro, hay estudios significativos sobre esto, ya que lo has mencionado, que he mencionado a Frankfurt, la escuela de Frankfurt, en la época del exilio, Adorno, Horkheimer, llevaron adelante una investigación sobre esto que se llamó la personalidad autoritaria. ¿Cómo son las personalidades, ¿no? Que luego van a optar por estas versiones extremas, ¿no? de fascismo. El racismo, todos estos conceptos son en realidad permutables. En un momento es el antisemitismo, es el odio al diferente en general, que el racismo es eso. Los psicoanalistas sabemos que guarda esto alguna relación, no solo los psicoanalistas, todo el mundo, con el rechazo absoluto de lo que nosotros no podemos aceptar en nosotros mismos, que le damos el color negro, el color oscuro, la oscuridad de nosotros mismos colocada en el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, sí, el uso de estos términos ultraderecha, derecha excesiva, derecha extrema, etcétera, debe ser, creo yo, colocados en su dimensión histórica, en la relación, en el caso de Italia, de Alemania, del fascismo con el corporativismo, en Alemania el nacionalsocialismo, el momento que viven estos países en ese momento, y luego este término se ha ensanchado, se ha popularizado, se ha usado, como dice usted, como sinónimo de otras cosas, como sinónimo de derecha extrema, como sinónimo de ultraderecha, etcétera, etcétera. Pero el fascismo tiene un contexto histórico muy determinado. No es mejor ni es peor, ¿no? Describimos cosas. Yo creo que se trata en absoluto de propuestas nefastas, negadas con lo mejor del ser humano, todos. Los podemos llamar de una manera o de otra, dependiendo de las circunstancias históricas en que nos hallamos. Bien, muy interesante, solamente para recordar a las personas o recomendar a las personas que nos van a ver, que nos están viendo, que hay un libro muy interesante de Norberto Bobbio llamado Izquierda y Derecha, la significancia de una distinción política, donde precisamente él centra en el tema de igualdad, ¿no? La igualdad para, supuestamente, la derecha, la igualdad es natural y el Estado no tiene que hacer nada para equilibrar las cosas, todo distinto en el campo de la izquierda. Pero bueno, eso... digamos, abarca más campos, como usted ha dicho. Y ahora pasando, ya que ha mencionado el tema de la Escuela de Frankfurt, que además tiene bastante, es una ciudad que usted conoce muy bien y un país que usted conoce muy bien. Entonces, ¿cómo así en un país donde ha habido toda una crítica generacional contra la brutalidad nazi y donde en las escuelas hasta ahora se habla mucho del tema del Holocausto, de los campos de concentración, los niños, las niñas son llevados a los campos de concentración para que sepan lo que ocurrió y que no se vuelva a repetir? Ahora la ultraderecha o el neofascismo, podríamos decir, o los herederos de eso, o quienes reivindican eso, hayan avanzado tanto, ¿no? Como este partido Alternativa por Alemania, que después de varios años de aparición, ya ahora ha triunfado unas elecciones bastante importantes, que algunos dicen que han cambiado o que cambia ya el mapa político de Alemania. Sí, bien.
nuevamente el contexto histórico. Lo que acaba de decir es absolutamente cierto. Alemania, forzada por las circunstancias históricas, políticas de posguerra, inicia paulatinamente, no ocurrió de inmediato después de la guerra, en los años 60, la fecha clave aquí está vinculada también a Frankfurt, los procesos de Auschwitz, el año 62, 61, 63 en Frankfurt. Es decir, el Estado en un esfuerzo enorme, mancomunado con los medios de comunicación, con la iniciativa privada, con un sector también, inicia el proceso de elaboración de su historia. Y la elaboración de la historia pasa por el cuestionamiento del lugar en que se encontraban ellos, sus antecesores también, en el momento de destrucción, en el momento del Holocausto. Papá, mamá, ¿dónde estuviste tú cuando en nuestro pueblo, cuando a 20 kilómetros de distancia de nuestra casa estaba el campo de concentración de Dachau, de Mauthausen, de Auschwitz, de Buchenwald, etcétera? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Y mi abuelo, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Etcétera. Entonces, una confrontación, ¿no?, muy, muy directa con todo esto. No solo qué nos hicieron, sino qué hemos hecho nosotros. Distinguiendo claramente entre la culpa y la responsabilidad. Yo, alemán, que nací en el año 50, no cargo culpa de lo que pasó, pero en tanto alemán sí responsabilidad, ¿tá?, del país en que yo viví, por todo lo que ocurrió también antes de mi nacimiento, la responsabilidad, etc. Entonces, esta campaña, que creo que no tiene precedentes y que, según de eso estoy convencido, influyó también al éxito del llamado milagro económico alemán. Todo esto en en Alemania Occidental, ¿ya? Entonces, y esto es un asunto bien importante, porque cuando termina la guerra y los aliados se dividen el país, ¿ya?, los tres occidentales forman la llamada República Federal Alemana, y la Unión Soviética, ¿no? Luego la República Democrática Alemana. La República Democrática, exacto, República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana se autodefine desde el inicio como la República antifascista, ¿no? Ellos, por definición, son antifascistas. Aquí en este país viven todos los que no guardan ninguna relación con el fascismo. En el otro lado, por el contrario, las cosas no fueron así, porque hubo una suerte de continuidad clarísima. Después de la guerra, el primer gobierno de Adenauer, que va desde el 49 hasta el 60 y tantos, estaba compuesto en su estructura burocrática por antiguos nazis, ¿ya?, jueces, fiscales, médicos, abogados, administradores que habían pasado piola, como decimos acá, que se habían disfrazado de demócratas y llegaron... Reciclados. Exacto, reciclados hacia afuera. Bueno, también algunos se habían adaptado con el nuevo poder. Pero ese proceso entonces empieza lentamente a cambiar y ahora el salto al presente. El proceso que acaba de describir alude sobre todo significativamente al exterritorio de la República Democrática Alemana, ¿no? O sea, de los antifascistas surgieron más bien los nuevos fascistas. Exacto. Entonces, de los antifascistas que se declararon como antifascistas, pero que venían de una tradición estalinista. La República Democrática Alemana vivió totalmente supeditada a la Unión Soviética de Stalin, sobre todo, ¿no? Stalin y el estalinismo era terrible. Cuando uno iba a ese país en ese momento, te controlaban absolutamente todo, ¿no? Y más que nadie a la gente de izquierda, que era lo más sospechoso de todo, en la República Democrática, que venían del oeste, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese estalinismo que fenece es sustituido por el nuevo régimen, y el nuevo régimen empieza a añorar viejas épocas. Estos son intentos de acercamiento interpretativo. Eso creo que es importante, no pretender que nosotros somos capaces de explicar, ¿no?, tal cual las cosas. Este
esta idea del pensamiento causal no vale para las ciencias sociales, ni para la psicología, ni para nada. Son acercamientos interpretativos. Lo cierto es, en términos concretos, y ahora las últimas elecciones en Turingia, en Sajonia, y este domingo que viene, el 22, en Brandenburgo, que es la región que rodea Berlín, la derecha, los sucesores del nazismo, del fascismo en parte, etcétera, etcétera, van a tener un porcentaje significativo de votos. ¿Ah? Bien, entonces, sin embargo, en una ciudad como Frankfurt, o en Hamburgo, o en Colonia, la extrema derecha no llega nunca al 4 o al 5%. Claro. Es primer factor. Segundo factor, importantísimo para entender las cosas. Si bien hay un avance, sobre todo en esta zona, en los territorios de la ex República Democrática Alemana, de la derecha fascista o nazista o lo que sea, se ha instalado lo que se llama un cordón sanitario. Un cordón sanitario. Es decir, a nivel nacional, ya no solo regional. Los partidos grandes, la Democracia Cristiana, que fue el partido liderado por Merkel, los socialdemócratas, etcétera, han pactado públicamente que ellos, se han comprometido públicamente que jamás pactarían con la alternativa para Alemania, con la ultraderecha. Entonces, la ultraderecha no va a poder gobernar porque no tienen tendrían que tener mayoría absoluta, pero sí van a poder bloquear en las regiones muchas cosas, lo cual es absolutamente cierto. Entonces, hay eso que se llama el cordón sanitario, que no lo hay, por ejemplo, viendo el salto en España. En España, cuando muere Franco, los españoles se acuestan franquistas y al siguiente día se despiertan demócratas. No, los celebrados... Se despiertan del Partido Popular. El Partido Popular. Claro, el Partido Popular, que entonces se llamaba AP, y luego se volvió PP, fue fundado por Fraga Iribarne, que era ministro de Comunicación y Turismo de Franco. Entonces, ahí no ha habido ninguna elaboración de nada. Es decir, se llegó a acuerdos políticos. El Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo, Suárez, etcétera, se pusieron de acuerdo, algo celebrado por todo el mundo, Felipe González, los que vinieron en ese entonces, y que fue algo que estuvo muy bien, de lo que nadie se arrepiente. Sin embargo, ese acuerdo político no tuvo la contraparte de procesamiento de la propia historia. Se calcula que en España, en las cunetas, hay más de 130.000 restos de gente que no solo murió en la guerra civil durante el régimen de Franco. Jamás se ha revisado esto en España, ¿no? Entonces, ese cordón tampoco lo hay en el Japón. Las atrocidades que cometió el Japón, parte del eje con Alemania, con los chinos, con los coreanos, nadie... Brutal eso, ¿no? El asesinato de bebés. Exacto. O el genocidio armenio de los turcos. Si usted va mañana a Turquía y habla de eso, lo mata. Claro. Eso es pecado, es delito. Entonces, en cambio, en Alemania sí, en Francia también. En Francia hay también el cordón sanitario, hay una derecha demócrata como la hay en Alemania, que ha sido la derecha de Gaulle, que estuvieron en la resistencia, ¿no es verdad? Que llegaron allá. En Alemania la derecha liderada por Merkel, que abrió las fronteras, y ahí viene la contradicción, ingresaron casi 1,5 millones de sirios, afganos, iraquíes, en los 2015, 2016, se poblaron las ciudades. Luego, lo cual tuvo un significado simbólico enorme. El mensaje era bastante claro. Mira, nosotros que hemos padecido un régimen que excluía a los diferentes, un régimen racista que no les permitía siquiera, que no les concedía siquiera la existencia a los oscuros, abre sus puertas para permitir el ingreso, ¿ya?, de todos los oscuritos que vienen del mundo islámico, etcétera, etcétera. Esto fue recibido muy bien en ciudades alemanas que yo conozco, en Múnich, en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo, en Colonia, en Düsseldorf, en estas ciudades. Y, sin embargo, luego, lo más reciente, a propósito de las elecciones, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania conlleva el ingreso de 1.500.000 refugiados ucranianos que van a Alemania. Esos son blancos, ahí no hay racismo, esos son blancos como los alemanes, pero sí disputan
los puestos de trabajo de algunos. Y fíjense lo simbólico, en el lugar de Alemania donde menos extranjeros hay, que es la zona oriental se decía antes, Turingia, Sajonia, todo este lado de Alemania, es donde menos migrantes hay. O sea, es un problema, es donde menos migrantes hay, pero ellos son los que más se oponen a esto, a que un día van a llegar los migrantes a ellos, es decir, y van a invadir su país. Entonces, estos antecedentes políticos, históricos, etcétera, son fundamentales, pero también resalto yo ahora que el peligro de la ultraderecha, que este cordón sanitario, en el caso de Francia, ahora que el grupo Le Pen, ¿no?, tuvo mayoría en el Parlamento, mayoría relativa, en 3 semanas, la izquierda de verdad francesa, liderada por Mélenchon, con los socialdemócratas franceses y con la gente civilizada de Francia, se pusieron de acuerdo para cerrarles el paso, ¿ya?, a esos de allá, a los fujimoristas de allá, a los, ¿cómo se llaman?, ¿no?, renovaciones medievales, a todos esos, se pusieron todos de acuerdo. Como un solo... Dicho sea de paso, el otro día en una entrevista muy interesante que le hace Marcos Cifuentes a Tony Zapata, analizan el tema de que el fujimorismo se transformó, porque el fujimorismo de Fujimori en los 90, de esa dictadura, tenía atisbos liberales en cuanto a los derechos de las mujeres o algunas cosas, a pesar de las esterilizaciones, pero que no estaba en esta onda de con mis hijos no te metas, más fundamentalismo que ahora sí ha abrazado el fujimorismo de Keiko Fujimori. Entonces van involucionando. Y otra cosa también que quería comentar es que en Alemania ha ganado, también ha sido uno de los victoriosos de estas elecciones regionales, un partido de izquierda llamado populista o también de medio de ultraizquierda que se ha escindido de la izquierda alemana, que se llama Alianza Wagenknecht, y que... ¿Cómo se llama? Perdón, Wagenknecht es el nombre de la lideresa. De la lideresa. Sarah Wagenknecht, sí. Es una alianza alrededor de ella, pero que también tiene puntos de contacto con la alianza para la alternativa para Alemania en cuanto a el tema migrante, en cuanto al tema de la guerra de Ucrania. Entonces, como que también se juntan, ¿no? Bien, pero hay que tomarlo con pinzas, con un grano de sal, porque Sarah Wagenknecht es la pareja de Lafontaine, que fue el líder histórico de la socialdemocracia alemana. Con él está. Bueno, entonces sí, yo diría que ellos han asumido una posición oportunista. Es un partido que viene de la izquierda de la República Democrática Alemana, se llama Die Linke, el nombre del partido de la izquierda. Se escindió y el grupo liderado por Sarah Wagenknecht fundó esta nueva agrupación que no tiene ni 2 años, ¿no?, que ha levantado la bandera, ¿no?, del rechazo a la migración desordenada, como dicen ellos. Es decir, hay una utilización política del sentimiento anti-inmigración de mucha gente, ¿ya?, pero que no se fundamenta en el odio al migrante, ¿ya? Ellos tienen una posición política que es bastante, en el resto de campos, relativamente bastante progresista, el grupo este. Entonces sí, porque cuando decimos se juntan los dos extremos, a veces oportunistamente como acá, este grupo apela a los temores que no necesariamente son racistas, que están vinculados con la inflación, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, etcétera, etcétera, que han dicho, ahora que digo crisis, que no nos olvidemos esto, que es un tema, que es un asunto absolutamente dejado de lado en nuestro medio y que es parte de la bandera de todas las izquierdas de hoy, el cambio climático, ¿ya? No hay izquierda sin movimientos ecologistas en ninguna parte del mundo, ¿ya? Ahora, en el mundo civilizado, es la bandera primordial de las izquierdas hoy, que a la vez está vinculada con todo lo demás, la solidaridad, pero también la extinción de la humanidad. Ahora que está ardiendo nuestra selva acá, ¿no?, en los últimos tiempos, y no solo la nuestra, la brasileña, etcétera, en los últimos tiempos, no tenemos agrupaciones políticas, no tenemos que digan cosas, miren lo que está pasando, señores, ¿ok? Salgamos ahí, no solo a apagar el fuego, sino a utilizar el fuego para iluminar nuestras mentes. Los anarquistas, era una broma de los anarcosindicalistas. No, el fuego te ilumina o te quema, ¿no? ¿Cómo lo usas? No, eso decían los anarquistas, los anarcosindicalistas catalanes, decían.
la, a propósito de la iglesia, decimos el fuego, ¿no? A las iglesias hay que quemarlas. ¿Por qué? Porque a propósito de ese juego de palabras, no es lo que, porque no te iluminan si no te queman, ¿no? Te queman, entonces de una vez quemémoslo. Esa era la idea de los anarcosindicalistas extremos ya, de esa época. Bien, pero bien, esto de Alemania, del grupo este de izquierda, los matices que hay que, creo que considerar, la utilización, sí, la utilización oportunista del sentimiento antimigrante, pero que no es solamente el odio racista, es también porque digo, en el caso de Ucrania, los que llegan de Ucrania son rubios de ojos azules, ¿ya? Que llegan al mar. Doctor, y pasando al perfil psicológico, usted es psicoanalista, de políticos como Trump, como Bolsonaro, como Milei, por ejemplo, en el reciente debate para las elecciones norteamericanas a la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris, por el Partido Demócrata, y Trump por el Partido Republicano, Trump dijo, bueno, que los migrantes se comen a las mascotas. Afirmaciones como estas bastante, digamos, sonarían risibles, pero que son dramáticas en el sentido de que ya fue presidente él y aspira y tiene posibilidades de serlo nuevamente. ¿Cómo encajar, cómo analizar la psique de estos líderes? Yo creo que lo que no debemos hacer es psiquiatrizar o de medicalizar este asunto. Hay que verlo en el contexto global también. No se entienden a estos líderes si no sabemos algo sobre las características generales de la población que los elige. El líder siempre representa algo de nosotros mismos. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo magnífico de esto, que tiene universidades, centros de investigación de élite, de los más sofisticados del mundo, y al mismo tiempo una abundantísima población, sobre todo rural, que es lo mismo en Alemania. En Alemania los grupos progres obtienen la mayor puntuación en las urbes y significativamente ahora los verdes, por ejemplo, entre la gente mejor pagada. Es decir, en Estados Unidos también el grupo de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren o de AOC, de Sandra Ocasio Cortez, la izquierda demócrata, ¿de dónde venía? Bueno, ella venía de Bronx, pero los demás de Harvard, de Yale, etc. La gente más sofisticada y con medios económicos suficientes, o sea que ya ves que lo difícil que es reducir esto, ¿no? Eran los más avanzados, son los más avanzados en su pensamiento también, ¿ya? En su pensamiento. Es la izquierda demócrata norteamericana. En el otro lado tenemos ese mundo primitivo de las supersticiones. Evidentemente, el señor Trump, las opiniones que virtió sobre las mascotas, los perros y los gatos, lo hizo, y eso es fundamental para entenderlo, en un momento determinado de ese debate, cuando Kamala Harris lo provoca. Pero ¿cómo lo provoca? No le dice, oye, tú has violado mujeres, tienes todos los procesos del mundo, eres un delincuente, sí, pues ya. Pero le dice, y cada vez menos gente te escucha. En tus mítines cada vez menos gente, sí, efectivamente. Se va volviendo cada vez más chiquitos. Sí. Obama le hizo una broma en el Congreso del Partido Demócrata unas semanas antes, que dijo el señor Trump que se preocupa mucho por el tamaño de su mítine, y hizo así con la mano. Un segundo. Es decir, a Trump. Pero esto era una broma que trataba de decir más cosas. Por cierto, y no solo se refiere al tamaño del pene, a muchas más cosas. Entonces, este tipo que se pasa la vida inflándose, ¿no? Cuando alguien lo desinfla, eso es insoportable. Perdió toda noción de la realidad. Dijo cosas que seguro pasan por su cabeza, pero que no las hubiera dicho si no hubiera ocurrido lo que pasó. Perdió totalmente el control. Entonces, y perdió el debate, sí, efectivamente. Endebles, primitivas, autoritarias. En la raíz de todo esto está, a propósito de Trump, el autoritarismo, el individualismo, la exclusión de los demás, la idea de que hay seres superiores, que el valor supremo es el negocio, ¿ya? Eso, el valor supremo es el negocio, que optan, ¿no? Que
que dejan de lado el honor solamente para obtener beneficios tempranos. Entonces, está en la raíz de esas personalidades que yo llamo. Hay un punto de contacto ahí con esta teología de la prosperidad de las derechas Todo cristianas con neopentecostales. hasta con el calvinismo, ¿no? A quien le va bien en los negocios, que tiene mucho dinero, está cerca de Dios, ¿ya? Dios te premia. Hay todas estas historias de lo más, tendríamos que hablar horas para poder abordar alguna de estas cosas, pero bien, en el caso también yo diría, resumiendo, no podemos entender a ningún líder sin tomar en consideración a los grupos que los eligen, ¿ya? El líder es expresión siempre de algo. Nosotros tenemos los líderes que nos merecemos, ¿no? Por ejemplo, a propósito del lenguaje, dijiste al comienzo, aquí con toda facilidad se le llama fascista esto, es un insulto. Hay una descomposición marcada del lenguaje. El lenguaje se vuelve cada vez más primitivo. Se reduce toda una palabrita, ¿no? Aquí es caviar, terruco, etcétera. Con eso supuestamente explicamos todo. Del otro lado, ¿no? Es del otro lado fascista, sin saber siquiera qué demonios estamos diciendo. Entonces, esa sensación de poder reducir las cosas a la nada es la expresión también de la reducción de nuestro pensamiento, de lo primitivos que nos volvemos en todo eso. Entonces, no solo hay un desguace institucional, o sea que las instituciones van al diablo, sino también del pensamiento y del lenguaje, ¿ya? Que cada vez es más primitivo. Cuanto menos matices se encuentre, a la izquierda, a la derecha, todo lo mismo, todo se encuentra por ahí los extremos. Oye, por favor, no, así no es. Nunca es así, ¿no es verdad? Y también hay que decirlo, nosotros, si nos consideramos de izquierda, no podemos ser tan imbéciles de defender lo indefendible. Regímenes como los de Nicaragua, ¿ya? Como los de Cuba de ahora, ¿ya? Como Maduro de Venezuela. Es decir, son cosas que están totalmente reñidas con la idea de lo que nosotros entendemos por izquierda y que nos desprestigian terriblemente. Ninguno de nosotros quiere eso, ¿no es verdad? Ninguno. Entonces, no obstante haber crecido con la Revolución Cubana y mantener una idea gratísima de todo eso, que nos abrió un mundo distinto y que son imágenes simbólicas que todavía nos siguen, ¿no? Orientando de otra manera, pero defender que nos lleve a defender literalmente lo que creo que es indefendible, nos debilita terriblemente. Claro, aunque hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, a Cuba las personas van a curarse, a Venezuela, a Venezuela van a enfermarse. Me refiero al régimen político, perdón. Por supuesto, yo he estado varias veces en Cuba, a mí me encanta ese país, no es así, claro. Pero me refiero al régimen político, ¿no? A los comités de defensa de la revolución, que se parecían mucho a los serenos en la época de Franco. Los que conocemos España de toda la vida, sabemos que el sereno era el que tenía las llaves de todas las casas, de todos los edificios. Y cuando regresabas, tenías que llamar al sereno para que te deje entrar, porque apuntaba a quién entraba, a quién salía. Le decían al sereno, es el único artista en el mundo al que se aplaude antes de actuar, porque hacías esto, mira, sereno, ven, todo esto, la revolución. Estoy tratando de jugar un poquito ya para no aburrir. Doctor, nos hemos pasado de tiempo, pero la última pregunta es, entrando al Perú, ¿no? Sí. Usted ha sido uno de los fundadores del Foro Democrático, ha presidido el Foro Democrático, que fue una organización muy importante de lucha por la democracia y contra la dictadura Fujimori, y que fue, pues, victoriosa, finalmente. Pero han pasado 25 años, y ahora más bien vemos a un Fujimori muerto con una correlación de fuerzas totalmente a favor que ha permitido que el Estado le dé honores y lo entierre. Bueno, ellos creo que querían un entierro de masas que no lo lograron, un entierro de masas, no fue, creo que tuvieron que llevar gente, pero de todas maneras, 3 días de duelo y tal. ¿Cómo ve el país en esa perspectiva? Pero claro, esa es la perspectiva visiblemente política, que no necesariamente se condice con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las encuestas muestran que la heredera de Fujimori pues no llega ni al 2% de las encuestas. Son los mismos que salen a la calle y la desbordan para enterrar al chino Fujimori, ¿no es verdad? Entonces, es más, yo creo que esa expresión, sí, sin ninguna duda, es un lugar común ya decirlo, de la descomposición general de nuestra sociedad. Me refería hace un momento a la descomposición del lenguaje, a la primitivización del lenguaje. Todo se reduce a 4 palabritas, como dice, ta, 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 y se acabó.
ya no encontramos ni buscamos, ni mucho menos buscamos matices para describir las cosas, para poder relacionarlos con los demás, para poder ejercer solidaridad de verdad. Entonces, hay una descomposición generalizada. La gran mayoría o la mayoría de parlamentarios son energúmenos vandálicos, ¿no? Son personalidades mayordomiles, son serviles hasta la abjección. Entonces, todo eso es lo que vemos Representantes de las economías ilegales también. También, por eso, es esa delincuencia aupada al poder, la delincuencia más primitiva, ni siquiera son delincuentes de esos que respetan reglas de juego, porque también hay delincuentes que respetan reglas de juego, ni siquiera son las mafias de Chicago, son peores que eso, ¿no? Pero de eso no nos podemos alegrar, es expresión de algo también nuestro, que nos duele, porque somos copartícipes de todo eso. Y yo creo que por encima de las diferencias que hay entre un grupo y el otro, aquí a propósito del foro, la idea de ese entonces fue, no podíamos formar un partido político, sentíamos que la sociedad también se descomponía con Fujimori y todo eso, de convocar a un grupo que compartiera valores mínimos, fundamentales. Si tuviéramos eso, si tuviéramos un mínimo de decencia entre todos, estaríamos felices ahora, ¿no? Si hubiera un mínimo de sentido común, un mínimo de interés por la defensa de lo que atañe a todos, y no solo a los intereses de los maleantes del barrio, habríamos avanzado mucho. Y eso está más allá de la política, ¿no? Es previo a la política, diría yo. Entonces, tenemos acá una carátula del ABC, no sé si la han visto ustedes, del ABC, del periódico monárquico de derecha español, que dice: entierro de quien fue condenado por 25 años por crímenes de lesa humanidad, y funeral de Estado con 3 días de luto. De duelo. ¿Ya? Una vergüenza. Más esquizofrénico que eso, imposible. Y más vergonzoso que eso, tampoco. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con varias cosas, pero bueno, el tiempo ya no nos da. Y habrá ocasión de hablar. Habrá ocasión de conversar. Claro, muchas gracias. Cada uno de los temas lo lleva a otros. Eso, sí. Muchas gracias nuevamente, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta otra edición de Mesa Política. Muchas gracias. Ok.